Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 25 del temario de fase A, titulada Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo. Vamos a ir verificando el audio. Mientras tanto, recordemos que para los que se unan recién a las conferencias de conocimiento de sí mismo, pues son un total de 75 conferencias. Las conferencias de fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche. Y las conferencias de fase B las vemos los días viernes a las 7 de la noche en hora de Venezuela. Los domingos a las 7 de la noche vemos las prácticas respecto de las conferencias que hayamos visto en la semana. Y los días martes y jueves en horario matutino, ya de 9:30 a 10 de la mañana, pues estamos viendo prácticas ya enfocadas a la muerte psicológica, pues porque este trabajo tiene como base precisamente la muerte de todos esos agregados psicológicos, pues que nos hacen conducirnos, pues, como hasta ahora, eh, no permitiendo que se manifieste nuestra conciencia, sino pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, eh, vamos a, ya, permítanme. Permítanme ir corroborando el audio, que sí parece que está funcionando bien. Bueno, vamos a ir dando inicio al tema de hoy, conferencia de fase A, número 25. Ya estamos por la mitad del temario. Sin embargo, pues para las personas que hasta ahora se estén uniendo a las conferencias, pues recuerden que las conferencias son continuas, o sea que termina el temario de conferencias y vuelve nuevamente a iniciar desde la conferencia número 1. Entonces, por eso, pues, en realidad no es, digamos, no debe darles mucho problema el pensar que, ay, bueno, estamos iniciando hasta ahora en el temario, no, porque de todas maneras, pues, las conferencias vuelven a iniciar una vez que termina en la conferencia número 50. Lo que sí es importante, pues, para ver las conferencias de fase B, es importante haber visto las conferencias de fase A, porque esas sí son un poco más profundas. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio al tema de hoy, exoterismo con X, pseudoesoterismo y esoterismo. O sea, son tres términos que debemos llegar a comprender para poder ubicarnos en dónde estamos situados nosotros. Entonces a iniciar pues hablando del objetivo de esta conferencia, que es aprender a distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica y comprender cuál es nuestra posición en el conocimiento, o sea, cuándo iniciamos la vivencia del trabajo esotérico, porque pues muchas veces podemos llegar a ver las conferencias o apenas estar iniciando viendo las conferencias y ya suponer pues que ya somos esoteristas, o sea que ya digamos que ya estamos despertando conciencia o que ya estamos a un nivel de conciencia alto, cuando en realidad pues apenas estamos iniciando.
Entonces, recordemos que es 97% de conciencia atrapada en el ego, pues es mucho el trabajo que hay que hacer. Entonces, es bueno que lleguemos a comprender, pues, en qué punto de ese trabajo, pues, estamos nosotros mismos. Entonces, vamos a iniciar hablando de lo que es exoterismo. ¿Qué es? Pues es todo lo que compone el conocimiento exterior, todo lo que recibimos mediante libros, cursos, a través del estudio, o sea, esos grados que vamos adquiriendo y que vamos recibiendo a través de nuestra personalidad, donde la persona pues aprende con la familia lo que es aspectos de la cultura, lo que es principios religiosos, costumbres de su país, la parte política, todos los conceptos de la sociedad, todo lo que recibe a través del estudio, o sea, donde la persona puede pues estudiar según el país donde esté, pues esa parte preparatoria, cuando estamos pequeños, después el ciclo básico, universidad, carreras de posgrado, pregrados, todo eso, o sea, todos esos conceptos que llegan a entrar o sea, recibirlos nosotros a través de la personalidad, todos esos conceptos son conocimiento exterior, o sea, ese conocimiento exotérico. Entonces, se recibe a través de nuestra personalidad, muchas veces lo recibimos a través de libros, a través del internet, de conferencias, de leer libros, de, de asistir a algunos cursos presenciales y todo eso, o sea, todos esos conceptos de que tal persona dijo esto, ¿no? Que hay una teoría que dice fulano que esto sucede de esta manera. Entonces, una persona pues puede llegar a ser un médico, un ingeniero, eh, un licenciado en administración, en contaduría pública, en cualquier profesión que se desarrolle, y todo ese conocimiento que ha recibido pues es exotérico. O sea, todo ese conocimiento es externo. Entonces, debemos llegar a comprender pues que en realidad recibir el conocimiento puro, o sea, el conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues es un gran privilegio. Y porque pues dicen los sabios que de mil que lo buscan uno lo encuentra. Y allí pues tenemos que llegar a observar pues cómo hoy en día, sobre todo que el internet pues está eh, tan al alcance de la mano a todo nivel, donde pues hasta personas que están en los campos indígenas pues también tienen acceso al internet. Pues en realidad en el internet hay muchísimas escuelas que parecieran ser un conocimiento puro, un conocimiento de los tres factores, un conocimiento eh, que pudiera llegar a pensar la persona que lo va a llevar a la autorrealización, y sin embargo pues no lo es. Entonces, por eso se dice que de mil que lo buscan, uno lo encuentra, porque no solamente se trata de que la persona quiera llegar al conocimiento, sino que hasta cierto punto pues también requiere de que tengamos algo de dar. Entonces, una vez que recibimos el conocimiento, o sea, las 75 conferencias, pues se nos abren dos caminos. Y es el camino del creyente, que lo podemos tomar como un conocimiento exotérico más, o sea, que suena muy bonito, que me encanta como dicen, que hablan de que se va a llegar a la autorrealización, a que uno llega a ser consciente, a que se desarrolla ese 100% de la conciencia. Entonces, o sea, todo suena así como que muy espectacular, pero la persona no toma el camino del práctico. Si toma es el camino del creyente, solamente va a acumular un conocimiento más y termina convirtiéndolo en un concepto más. O sea, así como cuando adquirió un título
de cualquier curso que haya hecho o de cualquier carrera que haya desarrollado, pues de la misma manera va a tomar el conocimiento de sí mismo y sencillamente lo va a tener como una teoría más. Entonces, el camino del práctico es la persona que no cree, o sea, en el aspecto anterior que estábamos hablando, el aspecto del creyente, el creyente simplemente escucha y lo asume como verdadero. Dice, ah, no, sí, dicen que esto funciona, dicen que la muerte es psicológica, sí, eso es así. Y son capaces de repetirlo, como veíamos incluso en la conferencia de fanatismo y mitomanía, pues la persona llega incluso a aferrarse tanto a esos conceptos que se son capaces de discutir fuertemente, incluso creer que otras personas pues están, o sea, no tienen salvación, no hay manera, están perdidos porque no creen lo que ellos creen y sin haber corroborado absolutamente nada. Entonces, el creyente siempre se va a aferrar a algo como una verdad cuando no lo ha comprobado. En cambio, el práctico es el que no cree. O sea, el práctico es el que puede escuchar en cada conferencia, bueno, sí, que hablamos de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que hablamos de todo el proceso por el que baja una chispa la manifestación y todo lo que viene a desarrollar en esta manifestación. Y el práctico dice, ¿será verdad? O sea, no sé. Dicen que el desdoblamiento astral lo comunica uno con su ser interno, no sé, déjenme hacer la práctica, a ver. O sea, si es verdad que hay un ser dentro de mí y que a través del astral puede comunicarse conmigo, déjenme hacer la práctica a ver qué sucede. Entonces el práctico no cree, sino que va y aplica la técnica a ver, o sea, para poder decir si es así o no es así. Entonces el práctico se va a la comprobación, a hacer la práctica para poder corroborar. Cuando se corrobora ya allí hay otro aspecto, porque si uno corrobora ya no está creyendo, sino que ya para uno es una certeza. O sea, yo puedo decir acá, el desdoblamiento astral consciente sí permite que uno tenga información de su ser, porque yo he hecho el desdoblamiento astral, porque yo tengo información de mi ser, porque todas las noches estoy atenta a qué información me da mi ser, a esas preguntas que le hago y que estoy a la espera de que me conteste. Entonces, cuando uno lo ha hecho, uno puede dar fe porque tiene esa fe consciente, o sea, porque está practicando y está vivenciando eso de lo que está hablando. Entonces, cuando uno recibe el conocimiento, pues cuando empieza a practicar, allí empieza la etapa mesotérica. Esa etapa mesotérica es cuando ya uno inicia con las prácticas. Uno va recibiendo una práctica y la va poniendo, o sea, va tratando de sacarla y vuelve nuevamente hasta que saca la práctica, recibe otra y dice, bueno, también voy a tratar de ver si esto es verdad. Que dicen que cuando uno se concentra, que cuando uno está allí concentrado en su corazón, en meditación interna, pues llega a percibir información también sobre algún defecto psicológico cuando lo estamos estudiando, pues vamos a ver si es verdad. Entonces allí, cuando la persona empieza a practicar, es donde empieza esta etapa mesotérica. Y esta etapa pues es el medio para llegar al conocimiento interior. O sea, para que pueda darse esa comunicación entre nosotros y nuestro propio ser interno. Por acá nos saluda Antonio. Bueno, bienvenido Antonio y bienvenido a todos los que se están uniendo ahora a la conferencia. Entonces, esa etapa mesotérica es la que nos permite empezar a vivenciar lo que es el conocimiento interior. Entonces, solo a través de la práctica, pues empezamos a dejar de ser creyentes y empezamos entonces a pasar a esa etapa mesotérica donde ya empezamos a recibir información interna. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el pseudoesoterismo. Así como su nombre lo indica, pseudo es falso y esoterismo es conocimiento interior. Entonces ya no es como el punto que estábamos hablando, exoterismo, que es un conocimiento externo,
sino que esto aparenta ser un conocimiento interior, pero no lo es. Entonces, en todos los casos es recibido por la personalidad y por lo tanto no por la conciencia. Entonces, allí vamos a ver pues que en este pseudoesoterismo lo que se da es una mercadería de almas, de libros, de teorías, y raro es aquel que entre la telaraña de tantas ideas contradictorias pues logra en verdad hallar el camino secreto. Y es porque, o sea, terminan enredando a las personas, o sea, muchos conceptos que muchas veces son contradictorios, muchos libros, ¿no? Que hay que leer lo que dice fulano y lo que dice sutano, porque está esta teoría del salto cuántico, ¿no? Porque Darwin dijo tal cosa. Y en realidad lo que llegan es a confundir a muchas personas, incluso aquellas personas que a través de la enseñanza que imparten, pues le dicen a las personas que a través o sea, que por acá es el camino, que van a salvar su alma, y en realidad no le están enseñando los tres factores de la revolución de la conciencia, pues en realidad están creando esta mercadería de almas, porque solo a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, solo a través de esos tres factores donde uno empieza a practicar la muerte psicológica para eliminar todo ese ego en uno, y rescatando esas esencias que están atrapadas en cada uno de nuestros defectos psicológicos. De allí, esas chispas liberadas, llevarlas a la práctica del suprasexo para condensar esas chispas liberadas en nuestra columna vertebral y de esa manera ir creando nuestros cuerpos internos y desarrollando el factor del sacrificio por la humanidad, que es lo que nos permite desarrollar el amor, o sea, ese aspecto de desegoístizarnos y que empiece a nacer el amor desinteresado de nosotros hacia la humanidad y hacia nuestra pareja inclusive. Entonces, estas personas que practican el pseudoesoterismo, pues son todas aquellas escuelas pues que ofrecen el que la persona pues pueda llegar a desarrollarse internamente cuando verdaderamente pues no es algo que se va a lograr. Por acá nos saluda Carla. Bueno, Carla, bienvenida. Entonces vamos a ver que en este aspecto del pseudoesoterismo se mueve muchísimo lo que es el materialismo versus lo que es el psiquismo. Y es que jamás ha sido tan materialista el mundo como hoy y sin embargo tan frívolo y cobardemente psiquista. Entonces allí vemos donde los dos polos del mismo pseudoesoterismo pues se ve allí en estos dos aspectos donde la ciencia dice que no, es que tienen la forma directa de mostrar cómo es que se desarrolla todos estos aspectos que se ven es a nivel científico, que lo pueden demostrar, pero lo demuestran supuestamente, pero es con teorías que no han sido corroboradas. Y de la misma manera, entonces, la religión también entra en ese pleito donde, pues no, es que es a través de rogarle a Dios, de rogarle a Jesús el Cristo por la salvación, de rogar por la misericordia divina que es algo que supuestamente se da, así sea que la persona se arrepienta el último día de su vida, o sea, puede pecar durante toda su existencia, maltratar, dañar, asesinar, violar, pero el último día se puede arrepentir y pedir perdón y supuestamente pues va a salvar su alma. Y sin embargo, pues allí pues deberíamos observar que no hay en realidad una confrontación lógica donde uno diga, o sea, en realidad uno puede ser perverso, maltratar a otras personas y después sencillamente pedir perdón y ya irse al cielo con todos esos defectos psicológicos. Entonces allí pues deberíamos en principio pues hacer esa confrontación lógica, porque el pensar que, o sea, uno maltrata a otras personas cuando permite que se manifiesten sus defectos psicológicos y esa persona y el sufrimiento que uno le causó, o sea, alguien por ejemplo con su ira
grita, maltrata, humilla a otra persona y después simplemente pide perdón y ya. Una persona mata a otra y produce un sufrimiento a toda la familia, a los hijos, a todo el entorno familiar de la persona y ya después sencillamente pide perdón y listo, se va para el cielo. Entonces vamos a ver que en realidad es que muchas veces preferimos como aferrarnos a esas creencias, aferrarnos a esas mentiras que vemos como que, ay, bueno, sí, yo de verdad me arrepiento y de verdad quiero llegar a merecerme el perdón a través de ese arrepentimiento, donde creemos que eh, arrodillándonos, humillándonos y rogando, pues vamos a llegar a conseguir el perdón. Y recordemos que incluso eso lo vimos en la conferencia de Karma y Dharma y lo veíamos incluso cuando hacíamos la práctica del perdón. En realidad tiene que haber un propósito de enmienda, o sea, no es nada más que uno se arrepienta de haber permitido que sus defectos psicológicos maltrataran a otras personas, sino que si no hay un propósito de enmienda, o sea, si uno no elimina al yo que le hizo cometer el error, pues en realidad no está haciendo nada. Porque de nada sirve que yo me arrepienta, por ejemplo, de haber ofendido, de haber gritado, de haber maltratado o humillado a alguien, cuando el defecto psicológico sigue vivo en mí y por mucho que yo me arrepienta, pues el yo está allí y se va a volver a manifestar. Entonces, llegar a comprender pues que, o sea, requiere de que hagamos un trabajo, de que eliminemos esos defectos psicológicos que nos han llevado a cometer esos errores, pagar el karma que deben cada uno de esos defectos psicológicos y de esa manera pues sí estamos liberando conciencia y sí estamos haciendo el trabajo en función de ir de regreso hacia nuestro ser interno. Por acá nos saluda Jesús. Bueno, bienvenido Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir cuando es una escuela pseudoesotérica? Y hay un aspecto que es, yo diría que es el que más podemos llegar a ver que es fácil ver, o lo más fácil que podemos observar, y es que cobran por el conocimiento. Todas las escuelas pseudoesotéricas de alguna manera cobran por el conocimiento. O le venden el librito afuera, o le venden las piedritas, las imagencitas, el collarcito, eh, o le dicen vamos a poner por aquí una cestica para poner las contribuciones, es lo que usted pueda dar, es una colaboración, lo que salga de su corazón, pero en realidad esto es cobrar. Entonces, siempre que haya dinero de por medio, siempre estaremos hablando o se estará hablando de una escuela pseudoesotérica. No enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, pueden decir mil y una cosas, incluso vemos muchos aspectos donde ofrecen el que la persona pues va a mejorar su posición económica, no que decrete tal cosa, no que sea positivo, no que colabore con los hermanos, ayude a estas campañas, haga esto de esta manera, o sea, tienden a guiar como borregos a sus seguidores, porque allí se manifiesta mucho lo que es el fanatismo y la mitomanía, o sea, el fanatismo de los creyentes y la mitomanía de los líderes. Entonces, allí lo que están es amarrando a esas personas por ese miedo que genera en las personas el pensar que vamos a ir al infierno. Entonces, como acá me ofrecen que voy a ir al cielo, que me van a perdonar mis pecados, y lo que tengo es que dar una contribución, lo que yo, o sea, lo que nazca de mi corazón, y puedo ir un día a la semana, 2 días a la semana, y ya, con eso es suficiente. Entonces, pero
si no dejan de infundir ese miedo a que no, porque es que solamente adorando a Dios el Cristo, a Jesús el Cristo, pues vamos a salvar nuestras almas. Y en realidad, pues allí es como les decía, no se hace esa confrontación lógica, porque, o sea, un maestro autorrealizado, como el maestro Jesús de Nazaret, pues en realidad no necesita que le alaben y que le bendigan. En realidad el Maestro Jesús vino a mostrar con su vida el trabajo interno que debe hacer una persona que quiera cristificarse y que quiera llegar al proceso de la autorrealización. Entonces, pues son muchos los conceptos que se dan en función de ese supuesto salvar nuestra alma, pero no enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Enseñan el tantrismo negro, o sea, no enseñan la castidad. Allí tenemos también pues que observar ese aspecto. Por acá vamos a saludar a María, bienvenida. En muchas de estas escuelas debemos observar cómo incluso llegan a considerar el matrimonio como un aspecto donde la persona necesita una autorización de esas escuelas o de esos eh, de esas tendencias, por decirlo de alguna forma, que necesitan la autorización de ellos para ir a fornicar. Entonces, mientras solamente estén dando una autorización para ir a fornicar, pues en realidad están enseñando el tantrismo negro. Entonces, no enseñan la castidad en ninguna de estas escuelas, no, incluso ellos desarrollan es lo que es el celibato, hablan de que conducirse en celibato eh, nos acerca más a Dios, o se consideran ellos que están más cerca de Dios porque son célibes, cuando en realidad el celibato es lo más lejos que podemos estar de nuestro ser. Porque hay algo que no se comprende, y es que de la misma forma en que fuimos expulsados del paraíso al momento en que se dio la fornicación, o sea, en el momento en que se expulsó la energía creadora sexual del cuerpo, y eso permitió que nos expulsaran del paraíso, pues de la misma manera es el camino de regreso. O sea, debe hacerse también a través del sexo, pero ahora llegando a comprender lo valioso de nuestra energía creadora sexual, lo que significa esa energía creadora sexual dentro de nosotros, que es la mismísima fuerza del Espíritu Santo, o sea, esa fuerza de la madre, que así como a través de la muerte psicológica nos limpia, pues a través de la práctica del suprasexo, pues nos permite hacer esas creaciones internas que son esos cuerpos internos que nos van a dar presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Por acá saludamos a Edith también. Entonces, al no enseñar la castidad, recordemos lo que es la castidad, vale la pena pues que hagamos la acotación. La castidad no es el hecho de no fornicar, o sea, no es perdón, la castidad no es el hecho de no tener sexo. La castidad es tener sexo sin expulsar nuestra energía creadora sexual del cuerpo, o sea, sin que haya eyaculación ni orgasmo. O sea, es utilizando o bien utilizando esa energía contenida en nuestras glándulas sexuales, bien utilizarla para alimentarnos internamente con esa energía a través de la práctica del suprasexo. Entonces, estas escuelas pseudoesotéricas no enseñan a morir verdaderamente. O sea, le dicen a la persona, sí, usted debe portarse bien, y si es en ese aspecto donde las personas confiesan sus pecados, pues entonces hablan eh, de esos, o sea, de comportarse de una mejor manera. Entonces, no, si la persona confiesa que cometió un delito, que robó, mire, sí, es que usted no debe robar, debe entender que las cosas ajenas se respetan. Y entonces la persona pudiera, en todo caso, en esa idea de querer ser mejor, pues pudiera reprimir el defecto psicológico.
Pero mientras una persona no elimina un defecto psicológico, no elimina cada uno de esos agregados que lo componen, pues no va a llegar a eliminar el defecto y pues va a seguir manifestándose el defecto de acuerdo a todas las recurrencias por las que tenga que manifestarse ese defecto en esta existencia. O sea, recordemos que un defecto psicológico tiene muchos encuentros en nuestra existencia. O sea, por ejemplo, si yo alimenté el defecto psicológico ladrón en la existencia anterior, pónganle 10 veces, pues en esta existencia tiene esos 10 encuentros pautados también para esta existencia. Entonces no se trata de que yo diga, ay, no, voy a portarme mejor, voy a comprender, como me dijo el líder espiritual, que no debo robar y entonces me voy a portar mejor. No, no sucede de esa manera. O sea, tenemos por recurrencia ese llamado a cumplir ese encuentro que tenemos con ese defecto psicológico, porque eso lo estamos debiendo para aprender con dolor, porque de manera mecánica la única manera que se da el aprendizaje pues es, o sea, no se da un aprendizaje, sino que la persona sencillamente debe pagar con dolor ese defecto psicológico que dejó manifestar en otra existencia. Entonces, no es, como les decía, reprimir el defecto psicológico, sino eliminarlo, o sea, hacer el trabajo en muerte en marcha, hacer el trabajo en meditación reflexiva para llegar a observar pues cada detalle que me lleva a robar, esos pensamientos, ay, que esa persona no le hace falta, no que yo lo necesito más que esa persona, no que es que cómo voy a hacer, yo tengo hijos pequeños, es que no consigo trabajo. Mientras no elimine cada uno de esos detalles que me llevan a robar, pues el yo sigue estando vivo y sigue entonces manifestándose. Entonces no es que llegue uno a reprimir el defecto, sino que pueda llegar a aprender a morir verdaderamente, o sea, practicar la muerte psicológica. Entonces, estas escuelas pues no enseñan a morir, sino que muchas veces pues enseñan es a reprimir los defectos psicológicos. Por acá veía que hay una pregunta de Eric. Bienvenido, Eric. Nos pregunta qué es el psiquismo. Hablábamos cómo esos aspectos de el materialismo y el psiquismo, en esa parte del psiquismo es donde las personas se van hacia el aspecto religioso. O sea, hoy en día existen casi 5.000 religiones y la mayoría de las personas, de los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta, pues casi todas las personas pertenecen a algún tipo de religión. Entonces, de la misma manera que está por un lado el materialismo, donde estamos es pendiente de conseguir dinero, pues también de la misma manera la persona está queriendo alcanzar la salvación y en ese aspecto de querer alcanzar la salvación del alma, pues sencillamente se anota o frecuenta o se une a una religión. Entonces, es como que ver esos dos aspectos que son pues bastante, digamos, distantes el uno del otro y sin embargo, pues es lo que está, o sea, lo que está manifestándose con mayor fuerza en cada uno de nosotros. O sea, ese aspecto materialista, ese aspecto donde estamos es detrás del dinero y ese otro aspecto donde sí, también queremos ser unos santos, también queremos ser personas correctas, queremos portarnos bien, queremos hacer las cosas bien, solo que mientras no tengamos en realidad el conocimiento puro, mientras no tengamos las herramientas para hacer el trabajo que podemos hacer para limpiarnos internamente, pues no hay manera que lo hagamos porque a través de las religiones, pues no hay manera de hacerlo. Y no hay manera de hacerlo, pues porque no nos enseñan a morir. Mientras no nos enseñen a practicar la muerte psicológica, a eliminar cada uno de esos agregados psicológicos que nos hacen cometer todos esos errores, pues no estamos limpiándonos internamente y no estamos desarrollando lo que es nuestra conciencia interna.
Por acá Antonio pregunta, entonces, señora Yen, la logia de los magos blancos no creen en la neurociencia, esos científicos que tienen años de estudios de la mente y nuestra psicología, así como Jacobo Greenberg, Nicola y demás. Bueno, Antonio, allí pasa algo que debemos llegar a comprender. Todos estos aspectos exotéricos, o sea, un científico, un médico, eh, un astronauta, es que cualquier profesión que una persona tenga, de acuerdo a los conocimientos exotéricos, a conocimientos externos, que se leen libros, que se aprende de manera externa, esos conocimientos no llegan a ser ni siquiera un 1% de lo que puede llegar a desarrollar una persona cuando el conocimiento es esotérico, o sea, cuando el conocimiento es interno. Allí tenemos que llegar a comprender cómo cada chispa que baja a la manifestación viene por un rayo de manifestación donde eso le da una vocación específica. Entonces hay personas pues que según esa vocación de su ser interno pues pueden llegar a desarrollarse una vez que hagan el proceso de la autorrealización, pueden desarrollarse como un médico, puede desarrollarse como un ingeniero, puede desarrollarse como un físico, un químico, pero ya a nivel esotérico, donde no se está observando o aprendiendo de acuerdo a algo externo únicamente aquí en la tercera dimensión. O sea, no, déjenme explicarme un poco mejor. Estas carreras que uno estudia a nivel externo le muestran a uno conceptos respecto a esta tercera dimensión. Ah, que el médico entonces aprende que la persona, porque han abierto cuerpos y entonces ven que la persona comía de tal manera y mira, eso le afectó el hígado. Ah, bueno, entonces no debe comer tal cosa. Vamos a darle tal remedio, que muchos de esos remedios vienen de esas tribus antiguas que hacían remedios naturales, y entonces van sacando que como por deducción vamos a generar este químico, no, este químico es mejor. Muchas veces incluso aplican medicamentos que a la persona le mejoran en un aspecto y le enferman en otro aspecto. Y es porque únicamente se está considerando ese aspecto de la tercera dimensión. Un médico que se desarrolla eh, ya haciendo el trabajo de la autorrealización, recordemos que incluso cuando se regenera el cuerpo vital, o sea, el segundo cuerpo, que ya lo tenemos, pero lo tenemos pues bastante malogrado, cuando se hace el trabajo de regenerar el cuerpo vital, ya se recibe incluso conocimientos de lo que es la medicina. Y si la persona viene por ese rayo, donde va a desarrollarse internamente, pues como médico, no solamente va a adquirir conocimientos de esta tercera dimensión, sino que va a obtener conocimientos de cada una de las 7 dimensiones. Entonces, por eso les decía, o sea, un médico a nivel externo, un astronauta, un biólogo, solamente tienen conocimientos externos, solamente tienen conocimientos respecto a una sola dimensión. Entonces, no es comparable con el conocimiento que puede llegar a desarrollar una persona cuando hace el proceso de la autorrealización, o sea, de desarrollar su conciencia que lo conecta con la sabiduría de cada una de las dimensiones y de esa manera pues llega a adquirir conocimientos que pues son mucho más profundos y que abarcan cada una de las dimensiones. Por acá nos saluda Orlando y Eric nos dice Jacobo Greenberg y Pachita hacían proyecciones mentales y materializaban órganos con técnicas de los atlantes. Bueno, allí vamos a ver otro aspecto. Y es que sí, por allí había escuchado hablar de Pachita. Allí tenemos que llegar a observar pues qué se da detrás de esas, eh, tú lo llamas acá, materialización de órganos.
con técnicas de los atlantes. Bueno, ahí tenemos que llegar a observar pues que muchas cosas pueden decir las personas y habría que ver qué es lo que se da a nivel interno. Porque en esta parte del pseudoesoterismo, o sea, esas personas que llegan ya no solamente a pertenecer a escuelas como creyentes, sino que ya llegan a desarrollar poderes, porque ya entonces no es que no conocen el poder de la energía creadora sexual, sino que ya utilizan a conciencia de saber el poder que tiene la energía creadora sexual, hacen trabajos negros para reabsorber esa energía internamente, ya una vez que se expulsa y que se contamina, la reabsorben para alimentar sus defectos psicológicos y de esa manera llegan incluso a desarrollar poderes también. Entonces, estos poderes, por supuesto, no se comparan con los poderes de un mago blanco, pero estos magos negros pues llegan incluso a hacer sanaciones. Y eso lo comentábamos por allí cuando vimos el estudio del yo religioso. Porque muchas personas piensan que cuando se hacen sanaciones, o sea, llegamos en ese yo creyente que está enfermo y que quiere sanarse y entonces llegan a participar en ritos o rituales donde las personas les exaltan la energía, donde cantan y oran, brincan y exacerban esa energía interior, o sea, ahí están soltando la energía de cada uno de sus centros ante o sea, en esos eventos, y allí detrás de esa aparente, digamos, comunidad de personas que están sanando, pues en realidad lo que hay es una entidad. Y esa entidad sencillamente pues toma toda la energía de las personas y puede llegar a sanar a alguien. Sin embargo, allí tenemos que observar algo. O sea, allí pasan varias cosas. Una persona que manipula la energía de las personas para llegar a sanar a alguien lo puede sanar momentáneamente, pero no puede quitarle el karma. Y es que el karma es algo que nos hemos ganado, o sea, recordemos que está causa y consecuencia. O sea, cuando uno manifiesta un defecto psicológico y le hace daño a otra persona, eso genera un karma, genera una consecuencia. Entonces, la persona tiene un karma de enfermedad donde está pagando esa deuda kármica que tiene y viene esa entidad, lo sana, pero durante un tiempo y después sencillamente la enfermedad le vuelve a la persona. O también llega a suceder que sencillamente canalizan, le quitan la enfermedad a esta persona y vienen y se la ponen a otra. Entonces, porque la entidad que está detrás, que es un mago negro, pues esa entidad sencillamente, como ellos no se alimentan de su propia energía, como el mago blanco, pues sencillamente lo que hacen es tomar la energía de todas las personas para ellos pues desarrollarse con esos poderes que van desarrollando en la medida en que van perdiendo o llevando a involución a muchísimas más personas. Entonces es llegar a hacer esa confrontación lógica, o sea, si yo, por ejemplo, he robado, he matado, he maltratado y tengo una enfermedad por esas razones, pues entonces, ay, yo voy y ruego y pido y me sanan, pero ¿dónde está la ley? O sea, no estamos considerando ese aspecto de la ley divina pues que va a ejecutarse de todas maneras. Por eso les decía, a la persona se le puede quitar momentáneamente la enfermedad, pero en algún momento esa enfermedad vuelve porque el karma existe, está allí y hay que pagar. Eh, por acá nos dice Eric, Nikola Tesla sí fue un iluminado, regaló la corriente alterna sin patentes, ambos fueron secuestrados por Estados Unidos. Bueno, Eric, allí hay algunas cosas que son bastante fuertes que no se están considerando. Lo que pasa es que llegamos a ver las manifestaciones en el físico como algo muy extraordinario. O sea, una persona
llega a ser una sanación, como mencionaban por acá la señora Pachita, y entonces las personas piensan, ah, es un iluminado, ese es, bueno, seguramente es un santo porque, ay, ¿cómo pudo hacer esa sanación? Y no nos damos cuenta que cuando generamos ese fanatismo hacia alguien, estamos entregándole nuestra energía. Cuando se dan estas investigaciones de esos científicos físicos, ay, que inventaron el bombillo, que crearon tal máquina, que hicieron esta otra investigación, que crearon un cohete que fue a la luna. Allí hay que observar pues muchas cosas porque allí se mueve energía que está contaminada, energía que no es limpia para sacar adelante esos proyectos y que a la larga pues también llegan a generar daños a la parte biológica del planeta, llegan a generar mucha contaminación y es porque en realidad no se comprende las fuerzas que están trabajándose en ese aspecto de esas creaciones. La persona llega a creer que, o muchos llegamos a creer en algún momento que ese personaje, Tesla, un iluminado, y no nos llegamos a dar cuenta que muchas de esas invenciones fueron traídas de las infradimensiones del planeta, donde hay personas que están ya involucionando, o sea, que están en ese proceso de pasar por las infradimensiones y allí se genera un proceso donde la persona, para llegar a salir de las infradimensiones mucho más rápido, pues debe llegar a degenerar en el físico a muchas más personas. Y entonces no se llega a comprender pues que allí se da un proceso donde eh, la persona le llega como por iluminación esas ideas y no solamente a nivel científico, es que hay muchas personas que llegan a tener influencia de las infradimensiones donde hay cantantes que llegan a producir una canción que fue un boom, que eso pegó, pero o sea, la escuchan en todo el planeta, se hizo viral y no sé qué. Esas ideas así fantásticas, espectaculares, generalmente vienen traídas de las infradimensiones del planeta. Sin embargo, pues eso cada uno lo va a ir observando a medida que va haciendo su propio trabajo interno cuando empiece a ir comprendiendo pues cómo se manejan todas estas fuerzas. Sin embargo, pues también cada uno puede investigar a través del astral, preguntarle a su ser interno. O sea, por ejemplo, si usted, alguno de ustedes, pues cree en esta señora Pachita, pues vaya, investigue en el astral. O sea, pregúntele a su ser interno qué hay detrás de esa señora Pachita. Si eso es algo, o sea, si ella es una iniciada de la logia blanca o si está haciendo algún trabajo negro. Porque pues allí pues va a ser más de uno el que va a llevarse una sorpresita. O sea, por ese aspecto que les estoy diciendo, cuando o sea, un maestro de la logia blanca no llegaría a hacer esas sanaciones que hacen. Recordemos que incluso el Maestro Jesús, cuando sanaba a algunas personas, él lo hacía era pidiendo autorización al Padre, él mismo lo decía. Y es porque tiene, o sea, cada maestro de la logia blanca debe tener respeto por la ley divina, porque la ley divina es el que lleva esos procesos de karma y dharma de cada una de las personas, de cada una de las chispas. Entonces, incluso el Maestro Jesús llegó a decir en alguna oportunidad que le decían, ¿y por qué no sanas a este? Y él lo que comentaba era el que si supieran lo que hizo esa persona, no me dirían que lo sanara. Y es porque en algún punto, pues, él, que es un maestro autorrealizado, pues puede ver el pasado, el presente, los defectos psicológicos y hasta los karmas que tiene una persona, pues sencillamente pudo ver en esa persona pues todo lo que lo llevó a ese punto donde estaba y dijo, pues no, definitivamente pues no puede ser sanado. Entonces es llegar a comprender pues cómo se dan cada uno de estos procesos y animarnos a investigar a través del astral pues cada una de estas enseñanzas que vamos recibiendo. O sea, si alguno de ustedes dice, no, esto que está diciendo la instructora me parece una locura, anímese a investigarlo en el astral, anímese a salir
consciente al astral y preguntarle a su ser interno, y de esa manera pues no traga entero lo que uno diga acá en las conferencias, sino que usted va y lo corrobora y después puede decir, ya lo sé, porque a mí me dijeron esto o esto o esto o aquello. Entonces, bien, continuemos. No enseñan que el karma se paga de contado y cómo pagarlo. O sea, en estas escuelas pseudoesotéricas llegan a hablar incluso del karma, porque yo llegué a pertenecer a una escuela pseudoesotérica donde sí hablaban del karma, o sea, sí hablaban que había ese aspecto de las consecuencias. Sin embargo, pues no enseñaban la muerte psicológica y no enseñaban que esto del karma se paga de contado y cómo debe pagarse. Recordemos pues que acá cuando vimos las conferencias de karma y dharma, hablábamos de cómo incluso las personas pueden trascender un karma, pero haciendo negocios con la ley. O sea, uno debe comprometerse a eliminar el defecto psicológico que lo llevó a cometer el error en cada uno de sus detalles y ofrecer una obra, ofrecer un sacrificio por la humanidad que sea acorde con eso que estamos pidiendo, de manera de pagar con obras de amor ese karma que tenemos. Entonces, acá, en Conocimiento de sí mismo, sí enseñamos esa conferencia, o sea, cómo es ese proceso de la ley del karma y el dharma y cómo podemos hacer para pagarlo en cada una de sus manifestaciones. Por acá nos dice Eric, si eso de materializar órganos rompe la red búdica y causa karma de epilepsia. Bueno, lo que sí es cierto que todo lo que uno hace, o sea, toda acción genera una reacción. O sea, y allí pues debemos llegar a comprender que cuando se habla de pseudoesoterismo, que estamos hablando de lo que son magos negros, pues debemos llegar a hacer la aclaratoria de que hay magos negros blancos y hay, o sea, magos negros blancos no, magos negros buenos y magos negros malos. Entonces, entre los magos negros buenos están esos que hacen curaciones, que buscan maneras de ayudar a la gente, de producirle sanaciones, de llevar a la gente a que se comporte bien, a que oren por sus pecados, a que oren por el prójimo, a que sean personas de bien. Sin embargo, no le están enseñando los tres factores de la revolución de la conciencia y no lo van a llevar a la autorrealización, o sea, no le van a permitir a la persona que llegue a desarrollar su alma. Y eso es un proceso que debe darse para salvar el alma. Entonces sí, nos hacen conducirnos de mejor manera, nos hacen ser personas de bien, por decirlo de alguna manera, pero no nos llevan a hacer el trabajo que hay que hacer para llegar a autorrealizarnos. Entonces, esas personas que son magos negros buenos, que producen sanaciones, que son buenos con las personas, que llegan a ser gente que luce muy afable, que se siente como un ambiente de bondad, de paz, pero que en realidad muchas veces hasta estas personas no saben que detrás de ellos lo que hay es una entidad. Entonces, llegar a comprender pues que eso, incluso para la persona que está allí de medio, o sea, en el medio, haciendo de medium entre el ente o esa entidad que está haciendo la sanación y la persona que está recibiendo la sanación, allí pues esa persona se está ganando muchos karmas que son bastante pesados. Entonces, pues llegar a comprender todo esto, como les digo, pues es empezar a trabajar en uno mismo para empezar entonces también a hacer sus investigaciones a través del astral para ir corroborando pues cada una de estos aspectos y de estas informaciones. Entonces, muchas de estas escuelas pseudoesotéricas dicen que todos los caminos conducen a Roma. O sea, como que si todos los caminos nos van a llevar a Dios. Y en realidad, pues, en una oportunidad yo le escuchaba a un compañero decir que no, que todos los caminos no llevan
a Dios, pero en realidad, en mi apreciación particular, yo diría que sí llevan a Dios, pero la cosa es cómo. Porque una persona que no trabaja sobre sí mismo, eh, que no hace ese trabajo de morir a sus defectos psicológicos, que no hace ese trabajo de practicar el nacimiento espiritual y de hacer sacrificio por la humanidad para ir desarrollando su conciencia, va a llegar el momento en que se le terminan sus 108 existencias y al terminarse las 108 existencias y no se hizo el trabajo, pues la chispa igual debe ser limpiada, y para ser limpiada pues baja a las infradimensiones del planeta, allí en un proceso eh, de dolor pues va a eliminársele todo el ego de una manera mecánica y de esa manera la chispa vuelve a ser conectada a la rueda para darle otra oportunidad a ver si en esta oportunidad si hace el trabajo y de esa manera va a seguir allí dando vueltas en esa rueda del samsara y en algún momento, pues cuando ya complete las 3000 oportunidades y no haga el trabajo, la chispa vuelve nuevamente al sagrado sol absoluto, por eso, o sea, definitivamente sí vuelve nuevamente a Dios, pero vuelve como una chispa fracasada. Recordemos que esa chispa que no hace el trabajo en esas 3000 oportunidades, sencillamente por última vez la limpian y vuelve al sagrado sol absoluto, pero vuelve nuevamente inocente, o sea, no adquirió ningún tipo de sabiduría en la manifestación. Entonces, todos esos caminos terminan conduciendo a Roma, sí, pero nos puede llegar a conducir de una manera fracasada, o sea, sin haber sacado sabiduría de la manifestación. Entonces, en este pseudoesoterismo se practica mucho lo que es el intelectualismo, tendencias a nutrirse excesivamente en forma intelectual con todo lo que le llega a la mente. O sea, la persona lee libros, documentales, qué tal persona dijo, qué en tal parte dijeron, y busca en internet, por allá en no sé dónde, en África hubo alguien que dijo esto, no, por allá en Canadá otro que dijo tal cosa, no, por allá en la India alguien dijo esta otra cosa, y la persona se nutre de muchísimos conceptos, pero recordemos que estos conceptos son, como les decía anteriormente, en una sola dimensión. Entonces, lo que llega a ser todo este intelectualismo con nuestra mente en realidad es atrofiarlo. Allí podemos haber llegado a ver alguno de nosotros, porque no suele suceder, pero sí se ha llegado a observar que hay personas que de tanto estudiar, no, que es que él era el mejor que en química, no, este era el mejor eh, en electrónica, no, este era el mejor en tal materia y resulta que la persona termina incluso dañando su mente y termina incluso volviéndose loco porque tantos conceptos que se le meten a la mente cuando la mente en realidad no se nos dio para eso. O sea, la mente se nos dio, ese tercer cerebro fue precisamente para reflexionar, o sea, para reflexionar en esa dualidad, reflexionar en ese aspecto de lo bueno y lo malo de un defecto psicológico para llegar a hacer el trabajo de eliminar cada uno de esos aspectos y de esa manera sacar la sabiduría. Pero esa mente entonces lo que hemos hecho es meterles conceptos, conceptos, conceptos y más conceptos que lo que hacen es dañar nuestra mente porque y dificultarnos el trabajo. Porque uno está tan lleno de conceptos que cuando incluso llegan a enseñarle una práctica en el conocimiento de sí mismo, uno empieza, no debe funcionar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por aquello. Ah, o pudiera funcionar por esto y por esto y por esto y por esto y por aquello. Porque tiene muchísimos conceptos en pro y en contra de cualquier aspecto. Entonces, esos conceptos en realidad lo que hacen es estancarnos en el trabajo. Muchas veces, incluso a través del astral, pues vamos a ver cómo nos muestran que estamos entre paredes, que empezamos a trabajar la muerte psicológica y vemos cómo hay paredes que se caen completamente y es porque empezamos a romper
a eliminar esos conceptos, o sea, tantos conceptos que tenemos en nuestra mente y que nos estancan en el trabajo interior. Entonces, estas escuelas pues también dan enseñanzas que confunden, enseñanzas de inefable apariencia que no conducen a ningún lugar, enseñanzas que confunden, enseñan muchas cosas y muchos elementos distractivos. O sea, una persona le pueden decir sí porque por aquí es que vamos a llegar a alcanzar ese perdón de Dios y tienen que hacerlo de esta manera, usted tiene que conducirse de esta manera, venir todos los tales días al encuentro porque de esa manera es que le vamos a ir enseñando. Y uno, porque yo también pertenecí a una escuela pseudoesotérica y llegué a pertenecer también a una religión. Y yo decía, pero ¿para dónde vamos? O sea, yo decía, pero es que yo siento que sigo siendo la misma persona. Yo decía, o sea, yo sufro de ira y la tengo igualita. O sea, cuando entraba a la iglesia, no, completamente, pero bueno, la mejor persona. Pero salía de la iglesia y si alguien me tropezaba aquí se ganaba su insulto. Si algo no sucedía como yo lo tenía planificado, pues no, allí agarraba la rabia, una rabia increíble. Entonces muchas veces cuando escuchaba en esos sermones el que no, sí, la oración y el amor y la cuestión, yo decía que nos vamos a ganar el cielo. Y yo decía, pero así tan malucos como somos. Y eso que yo en esta existencia pues nunca llegué a matar a alguien, no llegué a hacer mayor daño de manera física a nadie. Y sin embargo yo decía, pero, o sea, no me cuadra porque es que, o sea, uno no está cambiando. O sea, uno llegaba al sitio y se sentaba al lado de la compañera y la compañera mira a fulanita cómo se vistió, mira los zapatos que carga aquel, mira aquella que no colaboró. Y yo decía, pero si es que se supone que eso, estamos entre hermanos y estamos es criticándonos, estamos es viendo qué es lo que hace el otro para criticarlo, estamos es tirándonos unos con otros. Entonces, esas enseñanzas que recibimos, que son como que un caletre, porque en las escrituras dice esto y esto y esto. Y terminan enseñando, dando esas enseñanzas a letra muerta y no buscando la profundidad de las enseñanzas. Entonces allí pues hay que observar muchos de esos aspectos porque o sea, ese pretender ganarnos el cielo cuando en realidad no estamos haciendo mucho por cambiar, o sea, seguimos en las mismas situaciones, repitiendo los mismos defectos psicológicos de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro y de una existencia a otra. Entonces, pretender que de esa manera, solamente con pedir perdón, pues no sucede de esa manera. Por acá pregunta Eric, ¿qué se puede hacer para reparar el daño hecho al centro intelectual? Muy importante tu pregunta. Bueno, han sido muy buenas las preguntas hoy. En verdad que les agradezco porque de esa manera ampliamos en el tema. El daño que le hemos hecho al centro intelectual. Eso es bastante importante, Eric. Uno tiene que trabajar todos esos conceptos que uno tiene y que lo radicalizan muchas veces, donde uno, por ejemplo, si uno se desarrolló en algún aspecto de la ciencia, entonces uno, por ejemplo, pudiera llegar a tener un karma de enfermedad y dudar, ¿será que lo negocio? Porque ya, yo preferiría operarme. O sea, porque si uno tiene esos conceptos de que la ciencia es lo que puede sanarme, entonces llega a generarle esa duda de si hacer el negocio a través de hacer el negocio con la ley. Muchas veces uno, porque a uno le muestran astralmente algún karma que le viene, y entonces si le muestran a uno esa enfermedad, llegar a decir, ay no, pero, o sea, pagarla, negociarla, y si entonces más bien me preparo económicamente para operarme cuando me llegue la enfermedad, esos son esos conceptos. Entonces todos esos conceptos que podemos llegar a tener a nivel religioso, que pueden
llevarnos a pensar, por ejemplo, que el desdoblamiento astral es algo maligno, que eso es meterse con cosas del diablo, porque el fanatismo nos lleva a eso, o sea, el fanatismo nos lleva a conceptos que llegan a ser muy cerrados. O sea, no, es que eso es del diablo. Ajá, pero eso es del diablo, ¿por qué? O sea, no llegamos a hacer ni siquiera esa confrontación lógica, o sea, ese eh, buscarle el sentido lógico a eso que nos están diciendo o a ese concepto que tenemos. Entonces, es llegar a ser el llegar a observar eso, ese concepto que tenemos, o sea, ¿por qué pudiera llegar a ser el desdoblamiento astral consciente algo diabólico? O sea, bueno, vamos a hacerlo, a ver. Porque es que en realidad, y eso lo veía por allí en alguna oportunidad en una conferencia de un compañero, donde alguien le decía en un comentario, le decía, es que ustedes son el anticristo. O sea, que conocimiento de sí mismo era el anticristo. Y yo recuerdo que o sea, a mí me llegó fue el pensar, ajá, pero es que no, todos tenemos el átomo del anticristo. El átomo del anticristo es la pereza y está en nuestro coxis y es lo que no nos permite iniciar a hacer. Entonces allí tenemos que observar pues también cómo a nivel de esas escuelas pseudoesotéricas se mueve mucho el generarle miedo a las personas, ¿no? Para que no lleguen siquiera a intentar desarrollarse internamente, porque es que estas escuelas se alimentan de nuestra energía y lo que buscan es mantenernos allí. O sea, no, todos estos son los que a mí me dan su energía y no quiero que ninguno me lo saque de aquí. No, mire, no se vaya para allá porque se lo va a llevar el diablo. No se vaya para allá porque allá se va a quedar en el infierno. Entonces, es a través del miedo que muchas veces confunden a las personas porque pues a los líderes de estas escuelas pseudoesotéricas pues no les conviene que las personas despierten internamente y se comuniquen con su ser interno. Entonces, la manera de hacer esa reparación es ese trabajo que hacemos para regenerar nuestro cuerpo físico, cuando empezamos a valorar nuestra energía creadora sexual, cuando empezamos a eliminar esos yoes de la lujuria, esos yoes que nos llevan a fornicar, porque o sea, estas fornicaciones, o sea, cada vez que se expulsa la energía creadora sexual del cuerpo, eso lo que hace es contaminarse y o sea, en ese movimiento peristático del aparato sexual, esa energía se viene hacia adentro y se contamina con más defectos, o sea, nos contamina con más defectos psicológicos. Entonces, si una persona pues quiere regenerarse, empezar a valorar esa energía, a no expulsarla nunca más del cuerpo, sino empezar a alimentarse internamente con esa energía a través de la práctica del suprasexo y de esa manera pues vamos regenerando nuestro cuerpo físico y por supuesto pues también ayudando en cada uno de esos procesos de la mente. Cuando la persona está soltera, si llega a haber pues alguno que esté soltero, a través de la práctica de sublimación de la energía, mientras no tenemos pareja, pues sirve para que la persona pues vaya un poco ayudando a ese centro intelectual a irse regenerando un poco. O sea, no ayuda tanto como la práctica del suprasexo, pero mientras no se tiene pareja, pues sí ayuda en algo. Entonces, continuemos. Desarrollan el fanatismo y la mitomanía, que era lo que estábamos mencionando, o sea, buscan tener seguidores porque precisamente de cada uno de esos seguidores se sirven de su energía y entonces pues tienen que generar ese fanatismo en las personas. Es por aquí el camino, acuérdese que tiene que venir tal día y tal día. O sea, buscan mil y una maneras para que la persona se quede allí y recordemos que muchos de estos magos negros pues no tienen esos aspectos que a veces llegamos a pensar que van a vestirse de negro y van a expresarse como muajaja, soy no sé qué. No, o sea, los magos negros generalmente tienen apariencias muy afables, tienen apariencias muy limpias, o sea, muy puras. Se ven como personas muy buenas, muy bondadosas, pero allí lo que tenemos que llegar a comprender es que si una enseñanza no nos lleva a desarrollar los tres factores de la revolución de la conciencia para que podamos hacer ese camino de regreso,
O sea, para que podamos eliminar el ego dentro de nosotros, para que podamos crearnos internamente y para que podamos desegoistizarnos a través del sacrificio por la humanidad, pues esa escuela no nos va a llevar. O sea, nos puede decir cosas muy bonitas, nos puede llegar a hacer, conducirnos muy bien, nos puede llegar a hacer, a convertirnos en personas buenas, pero no conscientes. Y en realidad, pues acá lo que queremos es desarrollarnos de una manera consciente. O sea, no desarrollarnos como buenos ni malos, porque recordemos que esos son ambos aspectos del yo. Uno tiene que eliminar esa parte mala y esa parte buena para poder llegar a tener lo que es la conciencia. Entonces estas escuelas desarrollan el fanatismo y la mitomanía, mezclan fuerzas, y cuando uno mezcla fuerzas, la fuerza original se va perdiendo, al tiempo que surge una tercera fuerza que es destructiva. Y entonces allí vamos a ver cómo en este tipo de escuelas muchas veces la persona se nombra como muy religiosa, como que le tiene mucha fe a tal virgencita, a tal santito, a tal virgen, y resulta que la persona hace trabajos de curaciones que son trabajos de magia negra. Entonces allí pues vamos a ver cómo se están mezclando una fuerza con otra. Incluso, porque aquí también tenemos que llegar a comprender y a observar, porque uno puede incluso estar en el conocimiento, puede incluso formarse como instructor, pero si en algún momento empieza a quitarle o a ponerle al conocimiento, allí empieza a mezclar fuerzas y ya allí se origina esa tercera fuerza que es destructiva. O sea, allí estaríamos desarrollándonos como magos negros e incluso estaríamos contribuyendo en que otras personas se pierdan. Entonces, pues es llegar a observar eso, porque lo que busca esta conferencia es que cada persona pueda llegar a crear su propio criterio de acuerdo a la enseñanza que va recibiendo. O sea, donde pues una persona puede estar, por ejemplo, siguiendo estas conferencias y después lee, por ejemplo, en YouTube a otra persona y dice, ah, mira, son las mismas conferencias, y se pone a verlo con otra persona. Ah, mira, y está este otro que aquí en el pueblo donde yo estoy dicen que también dan esas conferencias, y va a ver esas conferencias y resulta que después no, que mire, tiene que contribuir aquí, no, es para pagar el localcito, no es mayor cosa. Y después, ah, no, mire, pero cuando uno empieza a esperar, ajá, y la práctica del suprasexo, y cuándo van a explicar cómo es que es el proceso de la muerte psicológica, ah, no, bueno, vamos por parte, porque es que hay que tener un nivel, o sea, hay personas que no, eso no se les da tan fácil. Y entonces allí lo que se busca es que la persona pues pueda llegar a comprender cuando esté ante una persona que no esté enseñándole el conocimiento puro, la persona pueda darse cuenta. Y es porque siempre va a haber este tipo de aspectos. O sea, mezclan fuerzas, fornican. Si una persona es un líder espiritual que supuestamente nos va a llevar a desarrollar nuestra conciencia, pero la persona fornica, ¿no? Entonces no es una enseñanza pura, porque empezando por el líder, pues debe practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces allí pues hay que observar cada uno de esos aspectos que nos llevan a darnos cuenta de que una escuela es pseudoesotérica. Por acá nos dice Eric, esa imagen es de una bruja muy famosa en MX, me imagino que es México. Bueno, pues fíjate, estamos hablando de escuela pseudoesotérica. Sin embargo, allí tenemos también que llegar a comprender algo, o sea, no es para llegar a criticar, no es para llegar a ver, ay, no, qué horror bicho, esos son unos magos negros, son unos diablos, no. O sea, uno tiene que aprender a trabajar ese yo pseudoesotérico en uno, ese yo mago negro en uno, porque todos tenemos esos defectos psicológicos, para llegar a comprender incluso a estas personas, porque recordemos pues que eh, el conocimiento de sí mismo no nos lleva
o no nos, o sea, lo que busca no es que nos creamos, no, es que yo ahora, como estoy en conocimiento de sí mismo, yo ahora soy otro tipo de persona, ¿no? Porque eso es orgullo y eso también debe morir. Entonces, y recordemos que a través de la crítica también los defectos psicológicos se alimentan. Entonces, lo que buscamos no es criticar, sino llegar a comprender. A cada uno pues se le deben respetar sus procesos. A la persona pues que esté desarrollándose como mago negro en esta existencia, pues a lo mejor es que en esta vuelta no va a ser el trabajo de autorrealización, a lo mejor lo va a hacer en la próxima existencia. Cada uno tiene su proceso y a uno lo que le corresponde pues es trabajar la muerte, aceptar a las personas con cómo son, llegar a comprenderlos. O sea, uno comprende, no comparte, pero cada uno pues en su trabajo particular interior. Entonces, en estas escuelas pseudoesotéricas enseñan prácticas de la logia negra. Allí pues vamos a hablar de estos aspectos que nos llevan a despertar poderes, esas escuelas que no, que allí le despiertan la glándula pineal, no, allí le despiertan allí usted va a poder eh, desarrollar esos poderes internos donde usted va a poder saber tener telepatía, saber qué está pensando la otra persona. Y allí una persona no, ahí es donde muchas veces, y de paso lo he dicho varias veces en esta conferencia, la persona no llega a observar eso. O sea, pero yo quiero poderes para qué. O sea, si estamos llenos de ego y vamos a desarrollar un poder como la telepatía, ¿quién va a tomar ese poder de la telepatía? Nuestros defectos psicológicos. Entonces, una persona que nos ayude a desarrollar poderes, pues sencillamente nos está llevando a desarrollarnos como magos negros. Entonces, llegar a comprender pues que mientras no tengamos la conciencia para administrar esos poderes, porque incluso recordemos que cuando uno está haciendo la primera montaña, va ganándose esos poderes, esas facultades, esas fuerzas, pero no se las entregan al iniciado, sino hasta que toma camino directo. O sea, hasta que se une a su alma divina y nace en él la fuerza Cristo. Y es precisamente porque, como todavía se tiene mucho ego vivo, pues no se le entregan estos poderes hasta que toma camino directo. Entonces, acá se enseña únicamente a desarrollar la intuición porque es la única facultad que no puede tomar nuestros defectos psicológicos. Nos enseñan a manejar velas, naipes, cristales, péndulos, venta de esencias, talismanes, velas, libros, brebajes, túnicas, hipnotismo, parapsicología, mediumismo, espiritismo, manipulación de elementales, sugestionadores, hechiceros, curanderos. Y allí tendríamos incluso que mencionar, que he visto que acá no está, es la cuestión de los santos. Hay personas que, así como en esas personas de apariencia tan afable que hacen curaciones, y lo hacen porque el santo tal le permite hacer la curación o porque tal otro santo, allí muchas veces uno también no ve qué hay detrás de esa supuesta santidad. Y es que, ¿qué convierte a una persona que estuvo en la manifestación física, que lo convierte en santo? Allí tenemos pues que observar que muchas veces, o sea, hasta donde yo conozco, que pertenecía a la religión católica, eh, se da un proceso donde estudian los milagros que supuestamente ha hecho la persona y a través de corroborar por las preguntas de la cúpula de la iglesia, pues estudian esos milagros que ha hecho ese santo y por eso deciden convertir en santo a alguien que murió y que estuvo en la manifestación física. Pero en realidad, o sea, ¿quiénes están convirtiendo en santo a esa persona? O sea, personas que son fornicarios, o sea, personas que tienen defectos psicológicos, o sea, no son personas que son conscientes. Entonces, allí es donde uno dice, ajá, y la persona creyente
Entonces se pone, sí, yo le voy a pedir a ese santo, le voy a pedir, porque ese sí me va a hacer la curación. Sí le va a hacer la curación la entidad que está detrás de ese santo, y allí se va a quedar ligada con esa entidad, porque cuando uno logra una sanación a través de estas entidades, pues queda ligado a esa entidad. Después hay que hacer un trabajo para desligarse de esa entidad si esa entidad pues le hizo algún tipo de curación. Entonces son muchos aspectos los que debemos observar en estas escuelas pseudoesotéricas. Enseñan y practican diferentes formas de sanación. Acá estamos viendo charlatanes de todo tipo que pululan por doquier. Entonces acá vemos cómo ese proceso donde les mencionaba que exaltan la energía de las personas a través de oraciones, de cánticos, donde las personas efervescen en el nombre de fulano, de sutano, de mencano, vamos a sanar al hermano. Está todo el mundo allí exaltando su energía, o sea, poniendo la energía de todos sus centros para que esa entidad detrás de ese líder pues tome esa energía, se alimente y puede hacer esa curación momentánea o puede sencillamente quitársela a esta y ponérselo al otro y ya, y el resto para esa entidad que está allí detrás. Entonces, bueno, como les decía, esto no es para que lo crean, porque recordemos que no debemos desarrollarnos como creyentes. El que tenga la inquietud, pues puede investigarlo a través del astral. También está la pseudonosis, ese yo gnóstico, que enseñan los tres factores, pero no explican cómo practicarlos. El enfoque es pasivo y místico, pero no es práctico. Entonces, allí pues puedo poner como ejemplo cuando yo recién inicié en conocimiento de sí mismo. Acá donde yo vivo, pues no hay una, o no había, ahora sí hay, no había alguien que tuviera el conocimiento de sí mismo y yo quería formarme de manera presencial. Entonces escuché hablar de la gnosis, me dijeron que practicaban los tres factores y dije, ay, listo, buenísimo, entonces es allá que me voy a formar. Y cuando empecé a ver ciertas cosas donde veo, pero ya va, estas personas fornican, estas personas no, o sea, no hacen lo que yo he visto en las conferencias, o sea, ¿dónde está? ¿Por qué no practican la muerte psicológica? ¿Por qué son tan fanáticos en esto? O sea, empecé a ver varias cositas, que por eso les decía la importancia de esta conferencia. Empecé a ver varias cosas que yo decía, esto no cuadra con el conocimiento de sí mismo. Y es porque sí, le hablan a uno de los tres factores, hablan del factor de la muerte, pero no enseñan a morir. Hablan del factor del nacimiento, pero no, eso es para personas más avanzadas. Hablan del sacrificio por la humanidad, pero muchas veces lo canalizan es como caridad y no como llevar el conocimiento. Y porque al fin y al cabo, pues ese conocimiento que van a llevar, pues ya está tergiversado. Entonces lo enfocan más hacia la parte mística, donde lo mismo que las religiones, porque es que ese es el problema cuando no se respeta de entregar el conocimiento puro. O sea, incluso una persona puede tener, como les decía, el conocimiento de sí mismo y puede tratar de modificarle un poquito aquí, un poquito allá. Al modificarle un poquito ya lo dañó, porque entra esa tercera fuerza. Entonces, pues es llegar a comprender que debe enseñarse cada uno de los tres factores, o sea, no es nada más mencionarlos, es que la persona comprenda cómo se hace el trabajo de muerte psicológica, que la persona comprenda cómo se hace el trabajo de nacimiento espiritual y cómo se hace el sacrificio por la humanidad para pagar definitivamente pues cada uno de nuestros karmas. La principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. Entonces, allí pues tenemos que llegar a comprender que cuando leemos incluso un libro de un mago negro, aunque no lo sepamos, lo estamos invocando, porque estamos allí en esa efervescencia, ay, esta persona que tanto que sabe, y yo ay, ojalá pudiera hacer esto de esa manera. Allí estamos entregándole nuestra energía a ese mago negro. Entonces, como les decía, no es algo que se ve, o sea, no lo vamos a ver como un demonio, son personas que se ven muy bondadosas, son personas que se ven muy buenas,
pero si no nos enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia para que cada uno pueda hacer su trabajo, porque ese también es otro aspecto de los magos negros. O sea, los magos negros, al desarrollarse como mitómanos y estar buscando fanáticos, entonces siempre van a querer tener a las personas amarradas. No, es que es conmigo. O sea, si usted tuvo un astral, tiene que contarme qué vio allí y qué piensa hacer con eso. No, mejor no haga eso, haga esto. O sea, una persona teniendo el conocimiento, o sea, un conferencista, si toma a cualquiera de sus alumnos y empieza, no, mire, usted tiene que hacer esto. No, no, eso no. Cuando tenga el astral hoy en la noche, mañana me llama tempranito y me dice para poder decirle entonces qué es lo que tiene que hacer. Ya allí la persona está desarrollándose como un mitómano y generando un fanático, porque en realidad las 75 conferencias llevan a cada una de las personas a que haga su trabajo de manera individual. O sea, no es que uno no pueda preguntarle a un instructor, mire que yo de repente no entiendo muy bien esto, y entonces uno puede ayudarle en algo. Muy distinto a que uno vaya a generar ese fanatismo donde tiene que contarle a uno cada vez que tenga un astral, donde tiene que decirle qué prácticas hace, cómo las hace. No, es que en realidad el conocimiento de sí mismo es algo que cada uno va a desarrollar de manera particular. Cada uno debe hacerse responsable de su obra porque en estas 75 conferencias se entregan son las herramientas para que cada uno pueda hacer su trabajo de manera individual. Que en principio no entendemos muy bien los astrales, eso nos pasa a todos, a todos. Todos vamos en ese proceso paulatino donde empezamos a atar cabos, donde decimos, ay, esto como que tenía que ver con esto. A veces cuando perdemos una prueba es que nos damos cuenta, ah, eso fue lo que me mostraron en el astral. Ah, mira, pero ya perdí la prueba. Pero allí vamos, comprendiendo poco a poco. Y de esa manera cada uno se va haciendo responsable de ese camino hacia adentro que debe realizar cada uno con su propia fuerza. Por acá nos dice Eric, ¿qué pasará con las personas que no alcanzan el éxodo? Involución, nacen en la siguiente raza o el infierno directo. Bueno, el éxodo. Las personas que no alcanzan el éxodo, dependiendo de la existencia por la que vayan, sin embargo, pues ya ahora que la raza ya está en las últimas, es la mayoría de las personas, ya va, permítanme que tengo que conectar la computadora. Ya. Ahora mismo que estamos a final de raza, eh, la mayoría de las personas ya estamos en las últimas existencias y de hecho pues ya corresponde es que estén desocupando el limbo. O sea, las personas que le deben existencias, que van por allí en la 103, 102, pues están como que apurando la cosa para que saquen esta chispa y vuelvan a sacar y vuelvan a sacar para que complete sus 108 existencias con la idea de desocupar el limbo antes de que se termine la raza. Sin embargo, si una persona, por ejemplo, por allí quedara alguien que esté en la existencia número 80, póngale, que esté muy lejos de la 108, pues sencillamente tendría que esperar que se dé la siguiente raza y que lleguen a ese punto donde está esa persona y allí es donde vuelve nuevamente a nacer. Eh, Ahora que hiciste la pregunta, pues tenemos que aclarar lo que es el éxodo. Cuando una raza culmina, porque así como cuando culminó la raza Atlante, que pereció por hundimiento, allí pues también esa raza se ejecutó, o sea, la ejecutaron los dioses porque ya no estaban, o sea, no había personas que estuviesen haciendo el trabajo eh, para la autorrealización, para llegar a desarrollarse como maestros, cristos o maestros, que es lo que vinimos a hacer a la manifestación. Y entonces, cuando ya no hay personas haciendo el trabajo, pues ejecutan la raza. Sin embargo, cuando ejecutan la raza,
hay personas que están haciendo el trabajo, pero deben haber llegado a la segunda iniciación de misterios mayores para que pasen a lo que es el éxodo. Y el éxodo viene siendo un grupo de personas que los maestros pues sacan a un lugar donde, eh, donde no participen de todo el proceso de ejecución de la raza, sino que terminen de hacer el trabajo. Entonces son llevados a, en este caso la raza aria se dice que va a ser llevada a una isla del Pacífico, en la cuarta dimensión, donde allí van a terminar de hacer ese trabajo, pero tienen que ser personas que ya hayan hecho la segunda iniciación de misterios mayores, o sea, que ya hayan regenerado el cuerpo físico y que ya hayan regenerado el cuerpo vital. Entonces allí ya se gana la persona el pertenecer al éxodo, el que cuando se vaya a ejecutar la raza, que ya esta raza pues se va a ejecutar es por cataclismos. Se dice que va a acercarse el planeta rojo, Hercólubus, y esto aunado a la guerra que está por allí, pues también acercándose a manifestarse, pues todo eso pues va a hacer que el planeta entre eh, en ese proceso de involución donde la raza va a ser ejecutada. Esas personas que les decía que ya alcancen la segunda iniciación de misterios mayores, pues son los que van a ser llevados a esa isla del Pacífico donde deben terminar de hacer el trabajo de autorrealizarse, porque una nueva raza inicia es con personas que tengan un 100% de conciencia. Entonces, bueno, esta es la respuesta a tu pregunta. Si la persona no solo no alcanza el éxodo, sino que ya está en su existencia 108, por eso es bueno preguntar esto a nivel del astral. Si uno ya está en la existencia 108 y no le da, o sea, no hace el trabajo en esta oportunidad, pues definitivamente le corresponde ir a la involución, o sea, al infierno, a ser limpiada la chispa de manera mecánica. Estas escuelas no enseñan que hay que buscar la autorrealización, que hay que lograrla en una sola existencia. Poco a poco se va perdiendo la confianza en el propio ser y se termina confiando en elementos extraños. Entonces allí vemos cómo la persona sencillamente empieza a creer que si el santo es el que lo va a curar, que si el líder religioso lo llega a ver uno como que, ay, es que esa persona es que casi que está al lado de Dios porque es que sabe tanto. Y resulta que uno está confiando en puros elementos extraños, no conociendo o no eh, llegando a comprender que a quien debe seguir no es a alguien de manera externa, a quien debemos seguir es nuestro propio ser, y siempre ha estado allí esperando que empecemos a hacer el trabajo de regreso a él. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el esoterismo. Por acá hay dos preguntas. Nos dice María: buenas noches. ¿Qué decir de las personas que practican la santería y de aquellas que lo practicaron en tiempo pasado, pero ya no están, pero ya no, están desligadas de eso totalmente? ¿Qué efectos sobre la persona pueden quedar? Ajá. Vamos primero con la primera pregunta. Personas que hayan practicado santería o que hayan estado ligados a cualquier escuela pseudoesotérica, pues están ligadas con esa entidad detrás de esos líderes de esa escuela pseudoesotérica, y pues tienen que hacer un trabajo porque uno tiene esa deuda con ese mago negro. Entonces eso debe hacerse un trabajo de muerte psicológica, porque esas entidades tienen ese derecho de impedir nuestro trabajo interior, tienen derecho a cobrar porque uno se aligó con esas entidades. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte de muerte psicológica para matar todos esos defectos psicológicos que nos hicieron ligarnos a esas entidades y hacer sacrificio por la humanidad. Allí pues podemos guiarnos a través de nuestro ser interno, o sea, preguntarle a nuestro ser, o sea,
qué podemos hacer para desligarnos, qué podemos hacer como sacrificio por la humanidad para llegar a pagar ese karma que se tiene, porque no es nada más decir, ay, no, es que yo lo practicaba, pero ya no. No, o sea, si uno lo practicó, uno se ligó con esa escuela, debe desligarse de esa escuela y pagar el karma que se tiene, porque recordemos que al ligarnos, esa deuda kármica genera una recurrencia, o sea, genera esa manifestación que va a tener el defecto psicológico. Para que no se siga manifestando por recurrencia, pues hay que no solamente eliminar el yo, sino pagar la deuda kármica también. Y la segunda pregunta, ¿qué efectos sobre la persona pueden quedar de la persona que participó en la escuela pseudoesotérica? Bueno, los karmas a veces llegan a ser bastante fuertes. Sin embargo, como les decía, es hacer ese trabajo de desligarnos de esa escuela pseudoesotérica, porque o sea, llegar a enfocarnos únicamente en el karma, pues no, o sea, nos puede causar enfermedades, nos puede causar incluso, hay karmas por ligarse con estas escuelas pseudoesotéricas que pueden llegar a producir locura en la persona, que pueden llegar a producir enfermedades de la mente, donde la persona puede sufrir no recuerdo el nombre de estas enfermedades, de Alzheimer, y es por estar ligado a este tipo de escuelas. Entonces, como les decía, no es enfocarse tanto en el karma, que claro, hay que pagarlo, pero hacer ese trabajo de desligarse de esa escuela y buscar maneras de, a través de nuestro ser interno, pues de ver con qué obra podemos pagar el karma que tenemos por ese proceso de haber estado ligados con esa escuela. Y la segunda pregunta, ¿qué decir de las personas que practican terapias de sanación con personas que presentan malestares físicos y lo hacen a través de ejercicios con sus manos por partes específicas del cuerpo? Bueno, allí hay muchos aspectos que observar, porque allí vamos, o sea, cuando una persona, o sea, hay aspectos donde la persona pues no sabe lo que está haciendo, eh, la persona piensa que está haciéndole un bien a esa otra persona, sin embargo, pues no es cuestión nada más de que porque yo no sabía, porque igual el pecado se está cometiendo o el error se está cometiendo. Hay muchos karmas que incluso se ven manifiestos de manera física y muchas veces de manera directa, porque hay muchas personas que hacen sanaciones y resulta que después empiezan, o sea, sanan a una persona, por ejemplo, de un dolor en las rodillas y después resulta que ellos están con dolores en las rodillas. Sanan a una persona de que le dolía otra parte del cuerpo y después ellos terminan con dolor en esa parte del cuerpo. Y muchas veces es que terminan tomando parte del karma de esa persona al ligar su energía con esa persona. Entonces son aspectos pues que hay que observar. Como les decía, la puerta del arrepentimiento es la última que se cierra y pues si la persona quiere regenerarse, o sea, quiere hacer el trabajo, quiere enmendar su error, pues la puerta del arrepentimiento está abierta y el arrepentimiento no es solamente decir no lo voy a hacer más, sino eliminar los defectos psicológicos que lo hacen cometer el error y pagar ese karma que se ha ganado pues por haber hecho ese tipo de curaciones. Sin embargo, allí tenemos también que observar que hay aspectos, o sea, hay niveles digamos, niveles en esos aspectos en que uno se liga, porque por lo menos una persona que está haciendo este tipo de sanaciones muchas veces lo está haciendo porque ignora el valor de la energía. En cambio, una persona cuando ya es una escuela pseudoesotérica, cuando ya hay entidades, magos negros detrás de esa escuela, ya allí es algo que es mucho más fuerte, porque ya no es directamente de persona a persona, sino que ya es con una entidad. O
O sea, cuando una persona sana a través de un supuesto santo o a través de, de un ángel, de una entidad, pues ya allí es un aspecto negro, mucho más negro, por decirlo de alguna manera. Pero cuando la persona sana directamente con sus manos, está tomando parte del karma de la persona, o sea, ya allí está pagando parte del karma. Sin embargo, pues también puede desligarse a través del proceso de muerte psicológica. Entonces, ahora que estamos ya hablando de lo que es esoterismo, el esoterismo es el conocimiento interior, el conocimiento oculto, o sea, ese conocimiento que está en particular para cada uno de nosotros. O sea, por eso les decía, esta es una obra que cada uno debe desarrollar, porque cuando empieza uno a conectarse con su propio ser interno, la información que a uno le dan, pues es para uno. O sea, esa sabiduría que se va despertando en cada uno, pues es una sabiduría en particular. Recordemos que cada uno de nosotros bajó a la manifestación por un rayo específico que va a hacer que uno se desarrolle de acuerdo a la vocación que tiene la chispa de uno, o sea, ese Dios interno en uno. Entonces, eso hace que el conocimiento de cada uno es un conocimiento muy particular. O sea, ese conocimiento que se va a recibir en los mundos internos. Entonces, ¿cómo se recibe? Pues en nuestros mundos internos lo recibe nuestra conciencia y de esa manera pues es que cada uno va alimentando su conciencia. O sea, ese proceso que se da de obtener sabiduría pues es algo que cada uno va desarrollando a través de su trabajo. O sea, no es que yo les voy a decir, miren, uno hace de esta manera y de esa manera diciéndoles yo a ustedes, ustedes están adquiriendo la sabiduría. No, ustedes están recibiendo un conocimiento exotérico. Cuando cada uno va y hace la práctica, por ejemplo, cuando hace una meditación reflexiva y empieza a comprender el defecto psicológico, que mírame lo que hace, lo que me hace sentir. Mírame cómo me hace ponerme, o sea, la posición del cuerpo, uno se predispone, uno piensa esto y piensa aquello, y empieza a conducirse de esta manera, y el yo me hace que tengo unas sensaciones en el estómago, en las piernas, empuño las manos y me pongo mal encarada y a veces pongo un aspecto de prepotencia. Cada una de esas percepciones que uno va haciendo y que le van permitiendo comprender ese yo en meditación reflexiva, allí es donde estamos recibiendo ese conocimiento interno. O sea, allí estamos conectándonos con esos centros superiores, o sea, estamos trabajando a través de la autoobservación, que es esa sexta dimensión en nosotros, estamos conectándonos a nuestro Padre, que es el que nos da la sabiduría, y allí estamos recibiendo en ese mundo interno, a través de esa meditación reflexiva, la comprensión de ese defecto psicológico que estamos estudiando. Entonces, eso a través de la meditación reflexiva. A través de cada una de las prácticas, pues siempre nos vamos a conectar internamente con nuestros seres internos. Por ejemplo, en una práctica de suprasexo, cuando se empieza a tener las prácticas de suprasexo con la pareja, que empiezan a manifestarse los yoes de la lujuria, donde uno empieza a percibir, es que este defecto se me manifiesta por aquí, la sobreexcitación me vino fue por este aspecto de la lujuria, que tuve una identificación en el día y no la observé y cuando fui a la práctica se me manifestó. Allí en la propia práctica del suprasexo están llegándole como que esas chispas que deben llevarse a meditación reflexiva y cuando uno las medita, pues allí el Padre nos da la comprensión, mira, no trabajé este aspecto de este defecto psicológico que se manifestó en el día y por eso pasó esto y esto y esto. Entonces, esas comprensiones a las que uno va llegando, sí, que va llegando, pues las da precisamente esa séptima dimensión en nosotros, que es la sabiduría del Padre, y que se obtiene en cada una de las prácticas. Cuando vamos incluso al astral, cuando queremos saber algo, que tenemos, que queremos, por ejemplo, investigar a alguien que vemos como un maestro, a alguien que vemos que como que sabe mucho y queremos, no, es que para mí ese sí es un santo. Yo voy a investigar a través del astral.
Bueno, pues a través del astral recordemos que si se manifiesta nuestro Padre debemos conjurarlo 3 veces para que se mantenga allí sin modificaciones y allí pues sí podamos comprobar que es nuestro Padre interno. Él nos dará esas comprensiones sobre lo que sucede con esa persona que nosotros fuimos a investigar para ver si es un maestro, para ver si en realidad es un santo o qué es lo que hay detrás pues de esa persona. Entonces, cada una de esos conocimientos que vamos recibiendo como esotéricos se reciben en nuestros mundos internos y lo recibe nuestra conciencia. Entonces, ¿qué busca? El conocimiento de sí mismo. O sea, siempre nuestra conciencia va a estar en función de los 3 factores de la revolución de la conciencia. O sea, que lleguemos a desarrollar ese 100% de conciencia en nuestro interior. Y es que el objeto del conocimiento esotérico no es otro que la autorrealización íntima de nuestro ser. O sea, por eso algo que es bueno que lleguemos a comprender, pues es que a nuestro ser lo único que le interesa es nacer, morir y sacrificarse. Porque es lo que lo va a llevar al proceso de la autorrealización. Todo lo demás para el ser pues no tiene importancia. O sea, esa palabrería insustancial, ese trabajar de más por estar persiguiendo dinero, esas manifestaciones de nuestros defectos, o sea, todo lo que no sea la manifestación de nuestra conciencia, pues para nuestro ser interno no tiene ningún tipo de importancia porque no está en función del trabajo de la autorrealización. Entonces, ¿cómo se logra? Pues a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, esto pues nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. Recordemos que el morir pues es lo que va, es ese aspecto del hijo que es la justicia. Está el sacrificio por la humanidad que viene a representar al Padre, que es la sabiduría, y está el factor del nacer, que es donde se desarrolla la castidad y que es la fuerza del Espíritu Santo, o sea, la fuerza de la madre. Aquí tenemos pues las 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se desarrollan a través de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia y que van a permitir pues que esa conciencia que hasta ahora pues es un 3% en nosotros pues vaya en principio despertándose y que vaya desarrollándose de un 4, un 5, un 10, un 20, un 30 hasta que llegue a tomar camino directo cuando ya aproximadamente tenemos un 72% de conciencia despierta y pues en el trabajo de la segunda montaña pues ya se llegue a ese 100% de conciencia, perdón, a un 99% de conciencia y en el trabajo de la tercera montaña pues se termine con el proceso de la autorrealización. Entonces allí tenemos que llegar a comprender pues que cada ser tiene su propio conocimiento por lo que les decía, o sea, cada persona bajó por un rayo específico, o sea, nuestro ser interno bajó, o sea, mandó a su chispa para sacar una sabiduría determinada respecto a esa vocación que tiene nuestro ser y que en la medida en que vamos trabajando por desarrollar nuestra conciencia vamos a ir viendo pues los aspectos de esa vocación de nuestro ser. Muchas de esas enseñanzas a nivel interno las vamos a recibir a libro abierto y hay algunas que nos van a ser entregadas a libro cerrado. Entonces, cuando vemos este libro cerrado en el astral, pues es que esa información que estamos recibiendo es únicamente para nosotros y que no podemos compartirla. Hay otras que se entregan a libro abierto, donde pues sí se pueden compartir con nuestros hermanos de la humanidad. Sin embargo, allí pues tenemos que llegar a comprender que nuestra intuición siempre va a hacernos sentir, a llegar a percibir, pues cuando una información en realidad no debe ser compartida con los demás. Y es porque cuando recibamos esas informaciones que únicamente tienen que ver con nuestro proceso interno, o sea, por ejemplo, si uno
va a hablar del desdoblamiento astral consciente, pues uno pudiera decir, sí, a través del astral a uno le muestran, a veces si uno ha ofrecido un negocio y no lo ha pagado, pues puede verse en el astral con unos leones que lo están persiguiendo y eso puede ser que lo haya visto uno astralmente, pero sirve para que uno pues pueda hacer que los alumnos comprendan pues cómo a través del astral pues la ley nos muestra si estamos debiendo algo. Sin embargo, si ya es en ese mismo astral que nos están mostrando algo en particular, o sea, la deuda específica que tenemos, pues allí esa parte pues no es necesario que estemos compartiendo con los demás porque eso ya es algo que es de nuestro proceso interno. Entonces, por eso, pues allí pues tendríamos que percibir por intuición qué parte de esa enseñanza pues puede ser compartida y qué parte no. Pero cuando ya la vemos literalmente con un libro abierto, pues sí se puede compartir, y si la vemos directamente con un libro cerrado, pues definitivamente pues no se debe compartir. Allí vemos que en este trabajo esotérico el práctico va comprobando con los tres factores y las distintas prácticas aprendidas. Hace sus iniciaciones de misterios mayores hasta terminar la primera montaña. Y es porque incluso cada uno de esos procesos donde se reciben, a veces nos muestran esas pequeñas chispas de sabiduría que hemos liberado, a veces nos muestran esas, digamos que esos premios que nos hemos ido ganando, nos los pueden ir mostrando, o incluso cuando vamos haciendo las prácticas vamos vivenciando y corroborando cada uno por su propia cuenta, que por eso les decía o les he comentado alguna vez que ese trabajo interno va creando ese sabor trabajo, o sea, donde uno va haciendo, por ejemplo, uno practica la muerte psicológica y elimina un yo que lo tenía sometido durante mucho tiempo, y cuando uno empieza a trabajarlo, empieza a ver ese dominio que empieza uno a tener respecto a ese defecto psicológico, donde ya no se manifiesta de la misma manera. Entonces ya uno empieza como que a sentir, o sea, sí, el cambio se está dando en mí, o sea, sí es real. Cuando uno empieza y a hacer su desdoblamiento astral consciente y empiezan a mostrarle, también eso empieza a generar ese sabor trabajo, y cada una de esas guías que vamos recibiendo de nuestro ser interno pues también nos van dando como que esa fuerza, ese mantenernos en ese norte que es el trabajo de la autorrealización. O sea, muchas veces incluso puede ser un astral que nos hayan dado en alguna oportunidad y que, o sea, que nos marcó y que decimos, o sea, no, es que definitivamente es para allá que voy. O sea, me pasan cosas, tengo karmas que pagar, tengo eh, eh, cuestiones que no comprendo y que, bueno, allí voy preguntando y ahí voy tratando de sacarlas adelante, pero sigo en el camino porque, o sea, hemos recibido esa fuerza. Entonces es a través de las prácticas que cada uno pues va a ir recibiendo esa fuerza interior, porque en la medida en que vamos corroborando pues es que vamos ganando esa fuerza de voluntad para el trabajo. Entonces en este esoterismo, cuando se inicia la segunda montaña, pues es cuando la persona ya presta esperanzas para el conocimiento esotérico. Y es que allí, aunque todas esas enseñanzas que vamos recibiendo a nivel interno son enseñanzas esotéricas, la persona no se puede considerar un esoterista sino hasta cuando, o sea, vean que cuando uno inicia la segunda montaña, o sea, cuando ya ha unido su alma humana al alma divina y que ha nacido la fuerza Cristo, allí apenas presta esperanzas para el conocimiento esotérico. Cuando pasa por el proceso de la resurrección, o sea, cuando termina de eliminar los yoes causa, ingresa como adepto a la escuela esotérica de ese rayo por el que bajó a la manifestación. O sea, que es allí, o sea, cuando la persona elimina todo el ego, donde ya tiene un 97% de conciencia despierta, allí es donde es realmente un esotérico. Entonces, al integrar las tres fuerzas en una,
fusionado con su padre, se convierte en un verdadero esoterista. Entonces, apenas cuando entramos a la tercera montaña es cuando se ingresa como adepto, o sea, como iniciado de la escuela esotérica del rayo. Y se convierte en esoterista es cuando se da el proceso de la autorrealización. En ese momento pues llega la primera grada de la sabiduría universal, donde pues ya allí estamos hablando ya de niveles a nivel jerárquico de dioses, donde pues cada uno de acuerdo a las veces que haya hecho este trabajo de la autorrealización pues tiene un nivel de jerarquía pues allá en la sabiduría universal. Entonces en este aspecto del esoterismo pues la mayoría de nosotros, los estudiantes, cometemos el error de sentirnos esoteristas cuando hasta ahora estamos escuchando las conferencias. Muchas veces llegamos a creer que somos personas conscientes cuando en realidad pues no hemos desarrollado la conciencia. O sea, la conciencia es algo que se va desarrollando paulatinamente y que tenemos que estar en autoobservación de instante en instante para que se manifieste nuestra conciencia. Sentirse iniciado sin haber empezado a practicar el suprasexo, sentirse santo sin haber eliminado ni siquiera el primer yo, o sea, sin haber siquiera dejado de fornicar, sentirse práctico sin empezar a practicar. Entonces, todo esto es parte del falso sentimiento del yo que tenemos que aprender a observar en nosotros. Todas esas veces que nos sentimos, o sea, eliminamos de repente un defecto psicológico por allá, eliminamos ese yo chismoso y ya sentimos que no, y vemos a las personas como, ay, pobrecitos. Entonces, aspectos del orgullo y de ese falso sentimiento del yo que también debemos trabajar para eliminar. Porque pues acá en esta conferencia ya vemos cómo nos muestra que el trabajo esotérico, que es ese trabajo que inicia internamente, pues apenas prestamos esperanzas cuando la persona está en el trabajo de la segunda montaña. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Por acá nos dice María Isabel, muchas gracias. Bueno, no, gracias a todos los que participaron en la conferencia. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos que ahora no solamente tenemos el canal de Facebook de Curso de Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, sino que ahora tenemos también el canal de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde vamos guardando cada una de estas conferencias de manera de que cuando las personas quieran pues volver a ver la conferencia pues tengan la oportunidad. Entonces están invitados todos a suscribirse en nuestro canal Conocimiento de Sí Mismo Venezuela para que pues puedan tener acceso a cada una de estas conferencias. Entonces, bueno, vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que es la número 26, El Mundo de las Relaciones. Esa la estaríamos viendo el día miércoles de la próxima semana y ya estaríamos viendo el viernes conferencia de fase B. Creo que estamos por la tercera montaña, sí. El viernes estaremos viendo la conferencia de la tercera montaña. Todos invitados, sin embargo, recordemos que mañana en la mañana en horario matutino tenemos el estudio de algún defecto psicológico. No me han pasado por allí alguna sugerencia, pues ya veremos qué vamos a estudiar para mañana, pero están todos invitados mañana a las 9:30, 10 de la mañana. Por allí estamos pasando el link para el estudio de mañana. Entonces, bueno, nos seguimos viendo en las actividades de la página y por el WhatsApp. Deseándoles como siempre que tengan un feliz resto de la noche, un feliz astral, mucha fuerza. Hasta la próxima. Y gracias a todos por participar.